Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una emisión de Ecuador Verifica Live. Gracias por acompañarme nuevamente como todos los miércoles y hoy vamos a hablar sobre la infoxicación en época electoral. Esta tarde nos acompañan Mónica Ospino. Ella es comunicadora social, periodista con 23 años de trabajo en prensa escrita, ha laborado en diarios como El País de Cali, El País de Madrid, entre otros. Actualmente forma parte del equipo de fact-checkers del portal de chequeo de noticias falsas Colombia Check. También está con nosotros Juan David Bernal. Él es decano de la Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información en la Universidad de los Hemisferios. Es periodista, docente e investigador con 12 años de experiencia. Y está con nosotros Tania Orbe. Ella es máster en Comunicación de Ciencia y Tecnología por la Universidad Central del Ecuador y además es docente en la Universidad San Francisco de Quito. Antes de iniciar el diálogo, les recuerdo a todas las personas que nos miran que pueden hacer preguntas en vivo a nuestros invitados a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y gracias por acompañarnos nuevamente a nuestros invitados. Como ya se mencionó, vamos a hablar hoy el tema de la infoxicación. Con los medios tradicionales audiovisuales, la información llega en un determinado horario y los usuarios que quieren informarse a través de ellos encienden la televisión o la radio en horas y lugares específicos. Eso es la manera tradicional de consumir información, ¿verdad? Pero ahora, con las redes sociales, podemos recibir notificaciones, incluso en nuestro teléfono, de Twitter, de Facebook, en las redes sociales, que nos están informando y llenando de información todo el tiempo. Entonces, quisiera empezar con Juan David. Y esto es lo que llamamos la infoxicación, ¿no? A esta saturación un poco de la información que nos está llegando todo el tiempo, como decía, y en época electoral tenemos la impresión de que se nos ha aumentado. Entonces, Juan David, quisiera empezar contigo. ¿Cuáles son las consecuencias de la infoxicación, también denominada infodemia o infobesidad? Buenas tardes, Erika. Un saludo a los panelistas, a Tania y a Mónica. Creo que, en definitiva, bueno, esto es una categoría que ya hemos escuchado en el pasado. En su momento, Ignacio Ramoneda hablaba de la infoxicación, haciendo una clara referencia a cómo la gente iba a llegar un momento en que no por la calidad de lo que consumía, sino por la calidad, ¿cierto? No por la cantidad, sino por la calidad, iba a tener problemas, ¿no? En su momento, Ramoneda hacía una metáfora aludiendo al tipo de comida procesada de los Estados Unidos, cuando en su momento, digamos, el campo en los años 30 tenía un problema alimenticio, pues la gente se moría básicamente de hambre. Con la industrialización vimos que había una sobreoferta de comida en el mercado norteamericano y la gente ya no se moría de hambre, sino se moría por la calidad y por enfermedades asociadas a la calidad de la comida que consumía. Esto pasa actualmente con la información. Digamos que hace unas décadas atrás, pues teníamos todavía vacíos en cuanto a la información y carecíamos de medios y fuentes de calidad. Con la llegada de las redes sociales, la hipercomunicación y todas estas corrientes propias de nuestra dinámica actual, vemos que la gente se muere realmente por la calidad de información que consume, ¿cierto? Y no por la cantidad. La información abunda. Estamos en un escenario donde sobra la información, donde sobra los datos, pero donde carecemos de calidad, ¿no? Leyendo un libro del periodista italiano Roberto Saviano, veía hace unos días cómo tenía una frase muy importante para esta situación de la infoxicación, y es que él decía que cuando hay una inundación, lo primero que escasea es el agua potable. Entonces, es otra metáfora muy interesante para ver lo que estamos viendo dentro de las redes. Tenemos un escenario donde abundan los datos, donde abunda la información, pero donde carece la verdad y acercarse a la verdad es cada vez más difícil. Creo también que es importante mencionar que la gente, dentro de esta dinámica del bombardeo informativo, le ha perdido interés a la verdad y quiere ir también a las verdades cortas, a las verdades espectaculares, a lo que llama la atención, y de alguna forma pues esto dificulta la aproximación real. Entonces una consecuencia es la pérdida de interés por la verdad y cómo en este mar de información realmente podemos aproximarnos a la veracidad de los hechos. Claro, y también influye en la credibilidad que quizás van perdiendo los medios de comunicación, ¿verdad? Incluso por la velocidad en la que vamos recibiendo la desinformación.
y con esto justamente en la campaña de la primera vuelta ya tuvimos una sobrecarga informativa, incluso por el número de candidatos que tuvimos, ¿no? Recordemos que fueron 16 candidatos que estaban en todas las redes sociales mandando información. Tania, considerando la primera vuelta, la campaña, ¿cómo crees que esta intoxicación de información influyó en la decisión de los votantes? Hola Erika, buenas tardes a todos. A Juan David y Mónica, un gusto compartir este panel con ustedes. Bueno, pues la primera vuelta electoral muestra la gran desazón, la gran incertidumbre que tenemos frente a los candidatos a la presidencia, porque además vemos un populismo muy acrecentado en nuestro país. Más de una docena de candidatos y obviamente mientras más candidatos hay, pues hay más información compartida y desinformación alrededor de esa desinformación compartida, ¿no? Sin embargo, creo que ya se ha hablado mucho de este aspecto del manejo de las redes sociales de los candidatos, ¿no? Hay quienes acertaron mucho más y una de esas figuras que se mostró en las redes es precisamente Javier Hervas, ¿no? Es un candidato que nadie esperaba, así que llegue a más del 15% del electorado y que atrape el voto joven. Y ahora sabemos pues que quien estaba detrás de la campaña de Hervas es Crudo Ecuador, este ingeniero en sistemas que creó Crudo Ecuador y que luego fue parte de los Cuatro Pelagatos y dejó de esa iniciativa periodística y ahora asesoró a un político, ¿no? Entonces vemos que fue capaz de llegar a los adolescentes y quienes se decidieron incluso a votar a partir de los 16 años y los jóvenes y jóvenes universitarios por su estrategia de manejo de las redes que usan más los jóvenes, ¿no? Instagram y TikTok. Entonces, este es un llamado y vemos cómo esa estrategia se tomó por el candidato que ahora pasa a segunda vuelta, Guillermo Lasso, ¿no? Entonces toma el equipo de campaña que asesoró a Hervas para él también cambiar su estrategia política y llegar a los más jóvenes. Entonces ya lo vemos en TikTok, lo vemos cambiando su traje, otro tipo de zapatos, otros pantalones, otros mensajes aludiendo también a qué es googlear, a la búsqueda en Internet. Y eso es algo que vamos a ir analizando, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar? Si repetir o replicar una estrategia de un político puede funcionar de la misma manera que le funcionó al primero. Es probable que también eso se vaya en su contra. Eso es lo que vemos mucho con las redes sociales. Lo que nosotros creemos que puede funcionar puede revertirse en nuestra contra, porque las audiencias en Internet son muy dispersas y al ser dispersas también son muy exigentes. Somos vagos, sí, somos ociosos al navegar en Internet, pero queremos que todo esté a un clic, esté apenas lo mire, disponible. Exacto, y se nota, ¿no? En el caso que tú mencionas, Tania, de Guillermo Lasso y Javier Hervas, se notó de un día para el otro prácticamente el cambio, ¿no? Entonces la audiencia juzga eso. Ahora quisiera irme con Mónica. No sé también si desde tu experiencia, Mónica, nos puedes contar un poco cuáles son las causas de la infoxicación y en Colombia, sobre todo en los procesos electorales, cómo se ha visto este proceso. Bueno, buenas tardes y saludos a mis compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación y felicitar a Ecuador Verifica por este espacio de alfabetización digital, digamos que es uno de los caminos que debemos seguir para que la gente precisamente no entre en esta avalancha de desinformación que existe hoy en el mundo. Y claro, en Colombia los procesos, los últimos o más recientes procesos electorales han sido, por supuesto, marcados por la influencia de las redes sociales. Y vivimos actualmente un proceso muy difícil, digamos, de polarización en el país, en el que la izquierda, la derecha y el centro incluso se disputan el espacio de la opinión en las redes sociales. Entonces, hay todos los días en cada una de esas orillas de los movimientos políticos en Colombia y por lo que explicó Tania hace un momento, también ocurre en Ecuador una campaña digamos que a veces pareciera ser espontánea, pero sabemos perfectamente que es muy, muy bien dirigida desde los genios digitales que existen hoy para controlar las audiencias en el mundo digital, para reafirmar y distribuir información
que no es verificada, simplemente busca reafirmar en las ideologías de una u otro lado político. La gente no se toma el trabajo de verificar, no tiene, digamos que una de las cosas que se ha analizado en la psicología de la desinformación y que se nota claramente en redes sociales es lo que decía Tania hace un momento también, lo perezosos que somos. O sea, una de las cosas que más nos hace vulnerables a la desinformación es la pereza de nuestro cerebro por ir más allá. Es decir, nosotros tenemos el proceso automático de ver una información y de creerla, y hay un proceso analítico posterior que deberíamos hacer con toda la información, pero sencillamente nos da pereza porque es más fácil pues ir a lo sencillo. Entonces, vimos esa información y la compartimos porque nos parece que esa refleja nuestro pensamiento en primer lugar, y después nos da pereza ver si es realmente serio lo que se está compartiendo. Todos los días, como verificadora en la página de Colombia Check, tenemos ese mismo problema. Encontramos decenas y decenas de ejemplos de gente que comparte sin mirar la información. Y recordemos que justo una característica de la desinformación es que apela a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, entonces eso nos hace querer más, ¿no? Caer y no tomarnos el trabajo de verificar. Bueno, para quienes nos están uniendo a nuestra transmisión, les recuerdo que estamos tratando el tema de la infoxicación o la intoxicación por exceso de información en la campaña electoral. También les recuerdo que pueden hacer preguntas a nuestros invitados por Twitter o Facebook, y ellos les contestaremos al final del programa. Quisiera seguir con Tania. Estamos a pocos días en realidad de empezar oficialmente la campaña electoral por la segunda vuelta. Empezaría el 16 de marzo, si es que no falla el calendario electoral. ¿Qué panorama se avisora sobre la cantidad de información que se va a mover en Internet? Bueno, la verdad no quiero ser tan pesimista porque creo que pensamos, este es un común denominador en los ecuatorianos, ¿no? Pensamos en un proceso electoral y asociamos a descrédito, falta de institucionalidad, decepción, ¿sí? Después de la primera vuelta, ver también el juego político entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, un conteo rápido que no fue muy claro. Luego que se encontraron también las actas modificadas, tachadas, un tercer candidato que reclama estar en segunda vuelta, que sabemos es Yacu Pérez. Entonces, esta decepción se traslada a la segunda vuelta, y ya cuando empiece la campaña, me temo que va a crecer una polarización de seguir a un caudillo, ¿no? Al caudillo de la izquierda y al caudillo de la derecha. Y en esa polarización, lamentablemente, las redes se prestan para que las personas se insulten entre ellas y no debatan por argumentos, sino que yo satanizo a un candidato y le culpo al otro candidato por algo que no hace el otro, ¿no? Entonces vamos a un ping-pong, una lucha que hace que incluso a través de las redes nosotros siempre decimos esto, nos sacamos toda la ropa sucia. ¿Sí? Las redes sociales no son privadas, son públicas. Entonces, toda nuestra ropa sucia, todos los platos sucios se exponen allí de nuestra casa, y todo el mundo empieza a criticarnos, a lanzarnos piedras, y también empezamos a ver o a filtrar a las personas con las que estamos de acuerdo, y dejamos fuera las personas con las que no compartimos el mismo pensamiento político. Y aquí quiero recordar unas palabras muy importantes que dijo Martí Baró, quien fue editor del Washington Post, uno de los mayores diarios de Estados Unidos, y que se jubiló apenas en febrero del 2021. Y él dijo, pues, anticipándose a esta realidad que ya estamos viviendo frente a las redes sociales, que la gente tiene que trabajar para ver, leer, escuchar contenidos con los que no está de acuerdo. Esa es la parte de alfabetización digital que estamos en pañales, ¿sí? Y en esto van todas las edades, y sobre todo, pues, los más jóvenes, ¿sí? Porque los jóvenes, de hecho, no consumen contenido, consumen entretenimiento. Es eso lo primero que buscan. Claro, y TikTok, sobre todo. En el anterior programa hablamos de TikTok, y el principal objetivo de esta red es justo, ¿no? Que le está mostrando a los candidatos haciendo incluso shows o poniendo música, pero no en verdad enfocándose en sus propuestas, en su plan de campaña.
Y analizando un poco con Juan David lo que hablábamos antes, un poco de las consecuencias de la infoxicación. Ahora, ¿cómo una persona puede saber si está sufriendo infoxicación y cómo nos puede afectar en nuestra vida diaria incluso? Bueno, ahora los mismos sistemas operativos tienen un reporte semanal de tus actividades y te indican claramente cuáles son tus hábitos, cuál es el tiempo que dedicas a la pantalla, al teléfono. Y algo interesante y es que tenemos mezclado, y peor ahora en estos tiempos de virtualidad y de teletrabajo, tenemos mezclado el ocio, el entretenimiento, el trabajo, el estudio, el deber ciudadano, la política, y tenemos como un mix de cuestiones del que saltamos de un momento a otro. Estamos hablando por WhatsApp con la familia y a los 2 segundos estamos opinando sobre política en Twitter. Entonces creo que también hay una mezcla en esos escenarios y eso también como que imposibilita la capacidad reflexiva de los ciudadanos. Ahora bien, tenemos otra consecuencia y es que la gente sigue pensando que lo que ocurre en las redes sociales es lo que ocurre en la realidad. Y las redes sociales son simplemente un reflejo de un algoritmo que nos muestra un sistema de preferencias, unas cuentas que seguimos, que normalmente están asociados a una línea de pensamiento muy similar a lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo creo que el algoritmo, su estructura, digamos en términos políticos y de participación, es muy peligroso para la mayoría de las redes porque es egocéntrico, es decir, lo que estamos viendo es simplemente un reflejo de lo que opinamos, lo que nos gusta, nuestros intereses, y a la final nos deslinda mucho de la política y, como decía también Tania, en su momento, pues también nos limita la capacidad de poder debatir, de poder pensar diferente a los demás. Entonces, cuando estamos acostumbrados a lo que sale, a que lo que salga en mi feed de noticias o en mi timeline de Twitter sea lo que la gente piensa exactamente igual a mí, pues cuando aparece un divergente recurro al insulto o me parece muy, muy distinto, ¿no? Yo creo que es importante pensarlo así, porque además también en un país como el nuestro, como Ecuador, también con el caso de Colombia, pues tenemos todavía una población que no está conectada, que no tiene hábitos de consumo digitales y que sí, es cierto que el voto, por ejemplo, en el caso del candidato Herbas, tuvo una importancia y se le atribuye en gran parte a su capacidad de estrategia en TikTok, pero también es cierto que hay muchas regiones todavía de este país donde el debate, la participación de los debates en canales digitales está muy limitada. Entonces, yo creo que la consecuencia también es ese aislamiento ciudadano y la capacidad política que tenemos restringida para debatir y participar de lo político. Perfecto, gracias Juan David. Y ahora pongámonos del otro lado. Como periodistas también estamos siempre interesados y nos gusta, nos motiva mantener nuestros medios actualizados, nuestras redes sociales, llegar a nuestra audiencia constantemente. Mónica, en este sentido, ¿crees que los periodistas también podremos ser responsables de infoxicar a la audiencia? Digamos que sin duda hay una responsabilidad de parte de los periodistas, porque nosotros vivimos, nuestro trabajo nos obliga a estar infoxicados en esa necesidad de informar y de ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad nacional. Digamos que el uso de redes sociales de parte de los periodistas es máxima, es decir, no hay tuiteros y facebookeros, entre comillas, más agudos y más activos que los periodistas, pues en el caso particular de Colombia es así, yo supongo que en Ecuador también. Entonces también a veces ayudamos a replicar esas informaciones que no son ciertas. A veces caen, muchos periodistas en Colombia han caído en desinformaciones por el afán de viralizar o de poner al día sus redes sociales, y entonces cuando se enteran que tienen que han desinformado, corren a borrar el contenido sin decir, por ejemplo, que eso fue una desinformación y que cayeron en ella, sino que simplemente por no quedar mal borran. Entonces, de parte de los periodistas también hay una responsabilidad muy grande en el uso de esas herramientas digitales, de las plataformas digitales. Y hoy nos enfrentamos, como lo mencionabas hace un rato, Erika, a toda clase de plataformas digitales, más allá de Facebook, de Twitter, de las redes de mensajería instantánea, WhatsApp. Ahora apareció en el panorama Telegram, que se ha convertido en un canal de desinformación impresionante. Y luego, cuando ya estábamos enfrentándonos a Telegram, sale una nueva versión de una nueva plataforma que se llama Clubhouse, que es de audios instantáneos. Entonces, todo el tiempo estamos enfrentándonos a nuevas y novedosas formas de obtener información, y eso es súper complicado a la hora de trabajarlo como periodistas.
Perfecto, Mónica, muchas gracias. Ahora tenemos dos preguntas de estudiantes universitarios que les han enviado. Vamos con el primer video, por favor. Y soy estudiante de la carrera de comunicación. La pregunta que tengo el día de hoy es: ¿qué recomendaciones nos darían para discriminar correctamente la información y así evitar sobresaturarnos en la época electoral? Tania, quizás tú podrías ayudarnos con esta pregunta. Pregunta de examen. A ver, yo desde el inicio de la pandemia, como profesora de periodismo, siempre creo que necesitamos estar muy pendientes de la salud mental de nosotros, los periodistas, ¿no? Nosotros en primera línea de información tenemos que cuidar nuestra salud mental. Así que en clases yo a mis estudiantes les decía que no sea lo primero que vean en la mañana las noticias, ni lo último que vean antes de acostarse a dormir, ¿no? Para no tener pesadillas, ¿no? Y trabajamos también mucho en el periodismo con enfoque de soluciones. O sea, más allá de los muertos, de los contagios, ¿qué más hay después de eso, no? Pensar en el post-pandemia, pensar en qué están haciendo las personas fuera o para enfrentar, para lidiar de alguna manera con la pandemia. Entonces, de esa manera hemos trabajado con algunos medios en convenio, eso a nivel de los periodistas. Y yo creo que estas recomendaciones sirven también mucho para los ciudadanos en comunes, ¿sí? En general. Empezar a filtrar cuáles son las personas, cuáles son los medios que pueden tener mayor credibilidad, que me explican mejor las cosas, ¿sí? Creo que estamos en un momento en el que el periodismo debe responder al por qué más que al qué. Entonces, el qué ya está dado, ¿no? Antes de que salga una noticia en un periódico o en un medio de comunicación, el qué ya está en varias cuentas de Twitter, ya está hecho TikTok, ya está en historia de Instagram, ya está en un post de Facebook. Entonces, el periodismo más bien tiene un momento de trabajar en la verificación, lo que están haciendo ustedes en Ecuador Verifica, lo que hacen algunos medios que se dedican solamente al fact-checking, a la verificación de información, como Colombia Check, por ejemplo, y Ecuador Chequea, pues en Ecuador. Y medios que trabajan en el análisis de información y análisis de datos. Y en esto están incursionando medios tradicionales. Sí, nosotros lideramos un proyecto para enfrentar la desinformación frente al COVID con un portal de investigación en Ecuador que se llama Código Vidrio y con el Diario Nacional, un diario típico que se imprime, Diario El Universo, para entender los datos y cómo nos mienten los datos, ¿no? Y cómo también detrás de la desinformación hay intereses políticos, hay mafias que mueven centenares de dinero y cuentas falsas que realmente mueven dinero y dan empleo a mucha gente. Entonces, hay que empezar a seguir ese tipo de contenido, trabajar más en el análisis, en explicar los porqués de las cosas y no detenernos solamente en el drama, ¿sí? En el drama humano, esa es una parte que nosotros, los periodistas y también los medios de comunicación, debemos hacer un mea culpa, ¿no? Sobre todo en los tiempos de pandemia, cuando fue la gran crisis en Guayaquil, las imágenes, la desolación, no hubo censura para mostrar ese capítulo tan triste que se vivió en Guayaquil. Y lo estamos viviendo también ahora en varios lugares del país, ¿no? Esmeraldas después del carnaval. En Quito, pues los hospitales siguen saturados. No vemos que llegan las vacunas, ¿no? Hay una decepción además asociada al gobierno, porque no vemos que lleguen las vacunas a las personas en primera línea de atención, ¿no? Sino a cargos políticos. Perfecto, gracias, Tania. Importantes consejos para todos, para periodistas y para la ciudadanía en general. Vamos con la siguiente pregunta de otro estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Córdoba Tapia, soy estudiante de la maestría en comunicación de la UTPL. Mi duda con respecto a la infoxicación en época electoral es cómo podemos manejar la sobrecarga informativa en una sociedad de prosumidores, donde no solamente recibimos información por parte de los medios de comunicación y partidos políticos, sino también por parte de amigos y familiares que comparten opiniones acerca de temas políticos, encontrándonos con este tipo de contenidos en todas las plataformas digitales. Mónica, quizás tú nos puedes ayudar con esta pregunta. Bueno, eso también es de examen, está difícil. Estoy tomando la lección.
cómo controlar eso, pero ya había unas pistas que han mencionado Juan David y Tania, y primero escuchar voces distintas, voces alternas. Como lo mencionaba Juan David hace un rato, nosotros en nuestras redes sociales tenemos es básicamente a nuestros amigos, a la gente que piensa igual que nosotros, a nuestros conocidos, a gente que se parece mucho a nosotros. Y está bien, está bueno que de vez en cuando agreguemos a esas redes sociales o busquemos dentro de nuestras plataformas gente que piense distinto, que tenga una postura opuesta a la nuestra, que nos permita contrastar de una u otra manera esas posturas propias que se han instalado en nuestro imaginario y que son a veces, y que simplemente a veces solo buscamos que sean reafirmadas. Y esa, digamos, que es una de las claves, es buscar alternativas a nuestro pensamiento. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Tenemos una pregunta de uno de nuestros espectadores en este momento, se llama Manuela Quesada. Ella nos pregunta si es que ustedes creen que se debería crear alguna ley para combatir la infoxicación. Juan David, no sé si tú nos puedes dar tu criterio. Me tocó la difícil, estamos aquí en el paredón de los acusados. O sea, digamos que esto ya opinión personal, yo creo que la regulación, yo soy una persona que cree en la libertad de la gente, entonces no creo que la regulación venga dada por parte del Estado ni por parte de las plataformas que vayan a regular. Creo en la ciudadanía digital, creo que la gente tiene que empezar de alguna forma a creer que el principio de la era de la información es dudar, o sea, cuando en Internet no sé por qué todo el mundo parte de la base de que lo que te comparten es cierto, ese es el punto de partida habitualmente, cuando el punto de partida debería ser eso que acaban de decir, podría ser cierto, ¿cierto? Partir de la duda. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo en base a ciudadanía digital. Yo creo que la gente no requiere una regulación por parte del Estado, mucho menos con la capacidad que tienen las plataformas para acceder a datos, privacidad. Ya vimos lo que ha pasado con Facebook en muchos lugares del mundo. Entonces, si hablamos de regulación, estamos ante un escenario que puede ser de pronto más peligroso incluso que lo que se quiere curar, ¿no? Entonces yo creo que debemos pensar de alguna forma también por qué, por ejemplo, la labor que realiza Ecuador Chequea o Colombia Check o la AFP, etcétera, ¿por qué el efecto del chequeo no es el mismo que el de la viralidad? ¿Cierto? Hay mucha información que está chequeada, verificada, que es cierta, pero no le atrae a la gente compartirla en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? A la gente le interesa a compartir con su familia las cosas que simplemente como que, ay, mira qué interesante, mira esto qué curioso, qué chistoso, y que amplían la ola de desinformación. Entonces yo creo que si partimos de esa duda, la gente cree en esa ciudadanía, pues decimos, ve, están circulando esto, ¿será cierto? ¿Listo? Y de pronto de esa forma podemos darle un poco la inversa a la ecuación. Perfecto, Juan David, muchas gracias. Tenemos una pregunta más, esta vez de Julián Matadero. Él nos pregunta que, bueno, felicita y muchas gracias por el comentario sobre el trabajo de Ecuador Chequea y de fact-checking, y nos pregunta por qué no hay sitios más así. No sé, sitios de fact-checking. No sé, Mónica, ¿tú cómo has visto el desarrollo de estos sitios de fact-checking? En realidad son pocos. En Ecuador somos el primero como Ecuador Chequea y ahora como Ecuador Verifica. En Colombia ustedes también se destacan. ¿Qué ha pasado y por qué hay esta escasez de fact-checkers cuando debería ser lo principal, ¿no? Bueno, el tema con el fact-checking ha ido creciendo en los últimos años en el mundo y si bien todavía son pocos, se calcula que hoy hay 300 medios dedicados exclusivamente al fact-chequeo, al chequeo de datos en el mundo. En América Latina el ascenso de estos, el crecimiento de este tipo de medios de comunicación ha sido un poco más lento y pasa no solamente porque tal vez haya un desinterés o a la gente todavía le cuesta acceder a estos lenguajes de chequeo, sino porque la misma financiación de los medios debe ser garantizada. Es decir, para que un medio como Colombia Check o Ecuador Verifica funcione, tiene que tener una financiación importante para que no dependa, digamos, de pautas oficiales, de financiación oficial que ensucien, digamos, el trabajo. Y eso es lo que hace que la situación en América Latina, donde ha ido creciendo y donde hay medios de chequeo muy importantes como Chequeado, hay una red que se llama la TAN Chequea que nos une a todos los de América Latina y somos parte de la IFCN, que es la red mundial de verificadores de datos, es aún incipiente, digamos,
y yo creo que es básicamente no por falta de interés, tal vez falta de interés en los medios tradicionales, pero falta de financiación. Periodistas para hacer chequeos en toda América Latina hay, pero lo que se necesita también es respaldo de los medios tradicionales que apuesten por una sección de chequeo semanal, pero entonces esa sección de chequeo de semanal se podría llegar a ensuciar con los intereses que defiende un medio u otro. Y por eso nace Ecuador Verifica, por eso nace Colombia Check, que no tienen en sus digamos, financiadores esa pauta y se financia de proyectos internacionales y cooperaciones distintas, ¿no? Exacto, perfecto, Mónica, muchas gracias. Y vamos con una última pregunta, esta vez de Emilia García. Ella nos pregunta, bueno, un poco pensando en el futuro, ¿no? ¿Creen que al finalizar las elecciones en Ecuador disminuya la sobrecarga informativa digital? Tania, no sé si tú nos puedes comentar esto, cómo se avisora luego ya de abril. Bueno, mi oráculo de Facebook me dice que no. La verdad es que la historia, si ya tenemos 20 años de redes sociales, y entonces hay 2 generaciones prácticamente que han crecido con las redes, y la historia nos muestra que en tiempos emergentes se usan más y hay más desinformación, ¿no? Y un tiempo emergente puede ser lo que vivimos ahora, una pandemia global, puede ser también un tiempo electoral, un terremoto, un deslave, una inundación, una marcha descontrolada, ¿sí? O también un acto de violencia en público. Entonces, cuando hay un acto emergente, hay más información y también hay más desinformación porque se apega a las emociones y a la incertidumbre. Si la gente no sabe, no conoce qué está pasando, qué le espera, le preocupa si va a vivir, ¿sí? Si hay vida o no. Entonces, en el futuro, si al cabo de un minuto voy a tener supervivencia o no. Entonces, cuando está en juego la vida de uno mismo, nosotros entramos en caos y la información también. Perfecto, Tania. Y para terminar, Juan David, quisiera que compartamos con nuestra audiencia tips, consejos prácticos justamente sobre todo en la campaña de segunda vuelta que vamos a recibir esta ola de información. Unos pequeños consejos para discernir y sobre todo identificar cuando se trata de una noticia verificada o de un contenido desinformativo. Sí, hay que pedirle a la gente que deje un poquito la pasionalidad por un momento, trate de leer la información en un contexto, ¿no? O sea, yo creo que una de las claves de la desinformación es que son datos o información que carece de contexto, ¿no? Entonces, siempre poner todo en contexto, consultar fuentes oficiales, es decir, si circula un video de X candidato diciendo que, no sé, que va a convertir al país en Venezuela, pues lo natural sería visitar la red del candidato a ver si es cierto o no, ¿cierto? Y hacer este tipo de pasos que no vayan más allá del asombro, ¿no? Porque a la gente le interesa simplemente ese asombro, la emoción, el tener como esa primicia para compartir. Entonces, dudar también, como lo dijimos, eso es otra buena técnica. Y bueno, ahí tenemos al servicio de los buscadores, ¿no? Ya a los periodistas sí les pedimos que hagan revisión forense de las imágenes, que busquen imágenes asociadas en Google, pero eso también lo puede hacer cualquier usuario, ¿no? O sea, puede guardar la foto en su teléfono, ir a Google, buscar y rápidamente va a encontrar que de pronto esa imagen está en otro tipo de posteos, ¿no? Revisar cuáles son las cuentas. A veces el foco de un compartir es una cuenta con errores ortográficos o es una cuenta que no tiene seguidores. Entonces, a veces también nos ven, como se dice popularmente, nos ven la cara, nos engañan muy rápido porque caemos justamente como en esa ansia de tener verdades rápidas, inmediatas y que además nos sorprendan, que sean extraordinarias. Así que con eso creo que pues podemos ir construyendo un poco de ciudadanía digital y bueno, por supuesto hay que echar la cuña y decir que hay que seguir fact-checkers, ¿no? Hay que seguir Ecuador Verifica, hay que seguir a Colombia Check y todas estas redes que están verificando y que también depende de nosotros que tengan esa amplificación en sus verificaciones, tanto como causan los rumores. Gracias, Juan David, y gracias por la cuña siempre. Y justamente antes de finalizar esta emisión, le recuerdo a todos quienes nos ven que si sospechan que están ante un fake electoral o tienen dudas sobre un contenido que les llega a través de sus redes sociales, nos pueden escribir a nosotros directamente a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 098 43 55 165, y nosotros realizaremos la verificación lo más rápido posible y les compartiremos la información verificada. Muchas gracias nuevamente a nuestros invitados. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y les esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema.